Buenos días a todos. Soy Javier Peña, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 1 de grado en ESO. Bienvenidos a esta quinta clase virtual de la segunda evaluación, donde vamos a ver el tema 3 del bloque temático 2 de la asignatura de tecnología, los metales, el tema 9 de la asignatura de matemáticas del bloque temático 3, el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes y la resolución de problemas geométricos. Y, por último, el tema 4 del bloque temático 2 de Ciencias de la Naturaleza, la energía interna del planeta. Con esto daríamos por finalizado el temario de la segunda evaluación, así que vamos a empezar con la asignatura de tecnología. En este caso, el tema 3, pues que es bien titulado como los metales, tenéis que conocer las propiedades de los materiales metálicos. Entre otras, las más importantes, pues son el brillo, la maleabilidad, la ductilidad, la tenacidad, la fragilidad, la forjabilidad que tienen estos metales. Y también conocer que se pueden mejorar mediante una serie de tratamientos que se usan para potenciar sus propiedades sin alterar su composición química. Destacan entre los tratamientos térmicos pues el recocido, el temple o el revenido, tratamientos termoquímicos como la cementación, la nitruración, la cianuración, la carbonituración y la sulfinización, tratamientos mecánicos, el trabajo del metal en caliente y en frío, y tratamientos superficiales como la metalización o el cromado. Dentro de los materiales ferrosos existen fundamentalmente dos grupos, o se clasifican en dos grupos. Por un lado, los aceros, que son hierros con un porcentaje de carbono menor del 1,98%, y las fundiciones, que son hierros con un porcentaje de carbono mayor del 1,98%. La metalurgia es la ciencia que ocupa el estudio de las propiedades, aplicaciones y procesos de extracción y elaboración de los metales. Y en los yacimientos están unidos los minerales útiles, también denominados mena, y los no utilizables, que se llaman ganga. Dentro de los materiales no ferrosos se clasifican en tres grupos. Los metales pesados, como el cobre, el zinc, el plomo y el estaño. Los metales ligeros, como el aluminio y el titanio. O los metales ultraligeros, como el magnesio. Para trabajar con los metales existen una serie de procesos básicos, como la conformación de piezas por moldeo, o bien por fundición o bien por colada, la obtención de piezas por deformación mediante la forja o mediante un metal laminar o un estampado, una embutición o un terfilar. Técnicas y herramientas para hacer estos trabajos, pues existen multitud de ellos. Para dar forma a los metales se usan unos, hay que usar otros para marcar las medidas, otros para cortar y serrar metales, para taladrar, para doblar o curvar, para desbastar y pulir, crear uniones mediante soldaduras o remaches, o podemos aplicar también un acabado para proteger el metal de futuras corrosiones. Respecto a las repercusiones medioambientales, los expertos ofrecen una serie de recomendaciones a la hora de gestionar una explotación minera, como por ejemplo realizar una extracción selectiva, la reutilización de los escombros, la restauración del terreno o el mantenimiento de los diques de contención de lodos, y por último la regeneración de los terrenos. Respecto al tema 9 de matemáticas, que tenía que ver con el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes, recordad que el perímetro de una figura plana es la longitud del borde de la figura. El área es la medida de la superficie que ocupa un cuerpo y el volumen de un cuerpo geométrico es la medida del espacio que ocupa. Para resolver los problemas de estos cálculos existen unos pasos importantes a seguir. El primero de ellos es leer detenidamente el enunciado, comprobando los datos que se nos dan y los que se nos piden. En segundo lugar, dibujar la figura geométrica sobre la que se centra el problema. Y por último, escribir las fórmulas para el cálculo del área y el volumen de dicha figura, observando los datos que conocemos y los que tenemos que calcular. Por último, vamos a ver el tema 4 de Ciencias de la Naturaleza, que tiene que ver con la energía interna del planeta, que es aquella propiedad del planeta en la cual, si medimos la temperatura a cierta profundidad, podemos observar que va aumentando según la misma. También se denomina como gradiente geotérmico. Es decir, que la temperatura aumenta 1 grado centígrado por cada 33 metros de profundidad que avanzamos. Esta energía alcanza la superficie de la Tierra mediante varios mecanismos. El primero de ellos podría ser una conductividad térmica, que consiste en la transmisión del calor de roca a roca desde el interior de la Tierra a la superficie, y otro serían las corrientes de convección.
que son los movimientos que describen los fluidos. Al calentarse, se dilatan y ascienden. Cuando llegan a la corteza, se enfrían, se contraen y vuelven a extender nuevamente. Respecto a la geodinámica interna, son los fenómenos geológicos que permiten la construcción del relieve. El comportamiento de los materiales, también deberíais de conocer el comportamiento de los materiales ante esfuerzos. Un material será elástico si se deforma y después puede volver a recuperar su forma inicial. Se considera plástico si se deforma y después no es capaz de recuperar la forma inicial, rígido si no es capaz de deformarse o frágil si se rompe frente a un esfuerzo. Las deformaciones de los estratos dan lugar a diferentes composiciones o diferentes formas. En la primera ya sería un pliegue que se origina al comprimir literalmente un paquete de estratos y tiene un comportamiento plástico. Las fracturas son rocas que se someten a esfuerzos y se rompen. Y por último, las fallas y las diaclasas se producen según la disposición de bloques en que ha quedado dividida la roca como consecuencia de una rotura. Los pliegues son también una consecuencia de un esfuerzo al que se somete un estrato. Tienen diferentes elementos como la charnela, que es la zona con máxima curvatura, el plano axial, que es la superficie imaginaria que divide el pliegue en dos mitades simétricas, los flancos o lados del pliegue, un eje y un buzamiento de inclinación. Existen diferentes tipos de pliegues y se clasifican en función de su simetría, su forma, edad o disposición del plano axial. Otra de las formas que se pueden producir son las fallas, que consiste en la fractura que se ha producido en el desplazamiento de un bloque con respecto a otro. También tienen diferentes elementos como labios, el plano de falla, el salto de falla, la dirección o rumbo y el buzamiento de inclinación. Y diferentes tipos como los verticales, los oblicuos, el grupo de fallas verticales, que se clasifican en oblicuos, rectos, inversos, escalera o de fallas, y los horizontales, que son las fallas longitudinales, las fallas de desgarre y las fallas rotacionales. Respecto al vulcanismo, consiste en la manifestación superficial de los procesos magmáticos. Los volcanes fundamentalmente son grietas en la superficie terrestre por la cual salen materiales incandescentes del interior de la Tierra. También debéis de conocer las partes del volcán, que son el cono volcánico, el foco volcánico, la chimenea y el cráter. Y los productos del volcán pueden presentar diferentes estados. Pueden presentar un estado sólido, como los fragmentos de lava que se enfrían antes de llegar a la superficie, un estado líquido si la lava o el magma sale sin gases y se desplaza por el cono formando coladas, o pueden también presentarse en un estado gaseoso, que lo componen los gases que salen del cráter y pueden ser o bien inflamables o no inflamables. También existen diferentes tipos de volcanes, como el hawaiano, el stromboliano, el vulcaniano y el peleano. Respecto a los movimientos sísmicos, los seísmos son las manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Consisten en vibraciones del terreno que se producen cuando grandes masas de rocas se rompen o mueven unas respecto a otras. Las partes pueden ser el foco sísmico, las partes a saber de los seísmos son el foco sísmico o hipocentro, que es el origen del terremoto, el epicentro, que es el punto de la superficie terrestre más próximo al foco, ya que el foco no suele encontrarse en la superficie, y si el epicentro se encuentra en el fondo del mar, se produce lo que se llama un maremoto. Para medir la magnitud de los seísmos se utiliza la escala de Mercalli, que consta de 12 grados. Sin embargo, dos seísmos de la misma magnitud pueden producir efectos muy diferentes, dependiendo de dónde se sitúe el epicentro. Por ello, se mide también su intensidad, que se mide mediante la escala de Richter y que consta de 10 grados. Por último, vamos a ver también la tectónica de placas. La deriva continental es el fenómeno en el que las acciones de subducción y el escape de materia del manto provoca que los continentes se muevan unos respecto a otros. La teoría de la deriva continental la presentó Alfred Wegener a comienzos del siglo XX, donde indicaba que los continentes actuales estuvieron unidos hace unos 225 millones de años, formando un único continente llamado Pangea. En los bordes de las placas se pueden producir diferentes fenómenos. Uno de ellos es que se cree corteza o nueva corteza, que esto ocurre en las dorsales oceánicas.
Otra opción es que se destruya corteza, que es también lo que se denomina zonas de subducción. Y otro sería que una placa se desplace lateralmente respecto a otra, que son las fallas transformantes o de desgarro. Las grandes placas fundamentalmente son la africana, la antártica, la euroasiática, la indoaustraliana, la norteamericana y sudamericana y la pacífica. El relieve, las cordilleras se originan en los lugares de subducción. Esto explica las fracturas, los plegamientos y que las cumbres estén formadas por rocas originadas en una cuenca sedimentaria marina. En las zonas continentales se pueden distinguir varias zonas. Zonas montañosas, las mesetas o las depresiones. Y en las zonas oceánicas se distinguen una corteza continental, que es la primera zona colindante con los continentes. En primer lugar está la plataforma continental que se une con el fondo oceánico mediante el talud continental. Y la segunda parte sería la corteza oceánica, que la constituyen los fondos oceánicos, pudiendo distinguirse dorsales oceánicas, rift, o valles axiales, llanuras abisales, guyyots, que son los montes submarinos, y las fosas abisales. Con esto podríamos por finalizada la quinta clase virtual. Espero que haya sido de vuestra utilidad para conocer los puntos más importantes o los conceptos más importantes de esta parte del temario. Damos por finalizado lo que sería el temario de la segunda evaluación, por lo que os recomiendo empezar a hacer un repaso del mismo. Y si tenéis cualquier duda, pues recordad que podéis poneros en contacto conmigo, o bien por teléfono, por correo electrónico o concertando una tutoría presencial. Bueno, pues esto es todo y nos vemos la semana que viene. Un saludo.